Bueno, buenas noches, doctora Noris. Mi nombre es Yarlis Arrieta. Nosotros hacemos parte del curso de Psicología Jurídica en la Universidad Minuto de Dios. Me gustaría que se presentara y que nos contara cuál ha sido su experiencia a lo largo de la carrera como psicóloga jurídica. Gracias, Yarlis. Bueno, mi nombre es Noris Navarro, soy psicóloga, egresada de la Universidad de la Costa Q en el 2016, 2017 y 2018 estudié una maestría en psicología jurídica en la Universidad Santo Tomás de Bogotá y actualmente estoy cursando tercer semestre en el doctorado en educación de la Universidad de la Costa Q. Y en relación a la parte profesional, vengo trabajando en la Universidad de la Costa desde el 2016 en el área de bienestar estudiantil, mentira, 2015 en bienestar estudiantil. Ahí duré 2 años. En 2017 eh, pasé a ser la coordinadora de prácticas profesionales de psicología y comunicación social. También en el 2018-2, ahí mismo en la universidad, se me asignaron funciones de docencia. Venía manejando la coordinación y docencia en asignaturas de psicología jurídica, evaluación forense en delitos sexuales, evaluación psicológica de la conducta antisocial y en ocasiones cuando otra asignatura de otra área. A nivel privado, bueno, me manejo como perito forense. Estoy trabajando con una oficina de abogados, en más que todos los casos a nivel penal. Y en relación a la parte investigativa, tengo un semillero de psicología jurídica, Sencillur, en la Universidad de la Costa. Hay más de 60 estudiantes investigando, haciendo tesis en temáticas relacionadas a derechos humanos en comunidad LGTBI en la cárcel, en perfiles psicocriminógenos en personas homicidas, condenadas por diferentes delitos. También estamos haciendo investigaciones sobre ansiedad y estrategias de afrontamiento en personas privadas de la libertad, personalidad, dislexia y otros elementos relacionados a la comprensión lectora, también en privados de la libertad que están en proceso de alfabetización escolar. A nivel de víctimas, estamos trabajando con víctimas de delitos sexuales en revisiones sistemáticas relacionadas al abuso sexual infantil, indicadores de riesgo. Estamos también haciendo una articulación con la Fiscalía en un tema de feminicidio. Temas que todos son varios temas que estamos abordando con los chicos. ¿Cuál ha sido de pronto su mayor reto en cuanto a su desempeño como psicóloga jurídica? Bien, bueno, mi mayor reto ha sido, yo digo que la parte de lo forense, en la parte de la evaluación, cuando me contactan sobre una situación relacionada a un delito donde hay un presunto procesado o una presunta víctima, siempre el reto está en superar, eh, más allá de la expectativa que tenga el cliente, de la expectativa que tenga el abogado. Nosotros somos científicos, objetivos e imparciales. Entonces, el reto es siempre tener esa capacidad de poder detectar indicadores que nos digan que hay una mentira, que sea una víctima falsa, un agresor que verdaderamente se nos muestre como inocente, nos crea una historia y ese es el reto, que de verdad podamos ser siempre científicos y que la misma práctica científica nos permita encontrar la verdad. Gracias a Dios, eh, siempre cuando escucho, o sea, me han pasado algunos casos inusuales, entonces siempre me termino sorprendiendo. O sea, uno espera encontrar algo básico y, por ejemplo, me ha tocado leer de todo. Ahora ustedes, los jóvenes, tienen muchas cosas, que es un término, y entonces en la entrevista me dice una palabra, tengo un hachu, y yo, ¿qué es eso? Entonces ya de pronto en ustedes un lenguaje cotidiano y saber qué me está diciendo la persona, o en un caso que también manejé de drogas, la persona manejaba unos términos de varias drogas nuevas
y no las conocía. Entonces, para mí es un reto también estar en esa constante actualización. Ok, listo. Bueno, hablando en términos de pruebas psicológicas de pronto que se utilizan en el área, ¿usted nos podría mencionar de pronto algunas que por lo general aplican, pues dependiendo del caso? Sí, bueno, de la conducta antisocial, nosotros hicimos una evaluación a 41 privados de la libertad y qué quisimos mirar en ellos. Por ejemplo, le aplicamos una prueba que se llama el Millón versión 3, que es una prueba que evalúa trastornos de la personalidad y unos indicadores clínicos. Entonces, tiene, si mal no me equivoco, 175 preguntas de sí, no, y él, cuando tú pasas las respuestas a la macros donde se va a calificar, él te arroja automáticamente el perfil y a qué rasgos puntúa. O incluso te dice si la persona alteró el instrumento y sale que no se puede calificar, no se puede interpretar. Tenemos instrumentos de impulsividad. Impulsividad los maneja Barra y Pluchin. Entonces, ellos son 12 preguntas en promedio o 15, son corticas esas. Hay también de agresión, que nos mide la agresión verbal, la irascibilidad, la agresión física, la agresión verbal, física, irascibilidad y hostilidad en ese sentido. Tenemos también, ¿qué más pruebas? Tenemos de inadaptación, esa se la aplicó a presuntas víctimas de autoestima relacionado al tema. Eso depende del objetivo de la evaluación. Por ejemplo, en los que te comenté inicialmente, estábamos mirando indicadores relacionados a la conducta antisocial. Entonces estábamos mirando rasgos impulsivos, agresivos, incluso actitudes machistas. Estábamos mirando porque eso se encuentra en personas con delitos de violencia intrafamiliar. Entonces a eso se los aplicábamos ellos. Test de base a nivel de rastreo cognitivo, por ejemplo, el Minimental, el MOCA, son instrumentos de rastreo cognitivo básico que nos permiten saber cómo está el evaluado en diferentes áreas, orientación, lenguaje, espacio-tiempo, que nos permite decir, listo, él tiene estas bases cognitivas en un rango normal que puede luego resolver las otras preguntas. Pero si encontramos que tiene niveles muy bajos, nos limita la aplicación posteriormente de las siguientes pruebas que te mencioné. Ya si hay un abanico, tengo manejo y también aplicamos depresión de BEP, ansiedad. De ansiedad también hay el, el éxtasis es de ira, el IDARE es de ansiedad, entre otros. O sea, el abanico es grande. Ok. De pronto una pregunta a consideración, de pronto usted considera que los documentos periciales es coherente validarlos como una prueba de audiencia oral, podría considerarse en algún. Siempre, siempre. Usted cuando hacen un informe pericial y usted lo pasa al abogado y el abogado lo tramita como medio de prueba, si el perito no va a juicio, el juez no puede utilizar esa prueba dentro del proceso. Entonces, sí o sí tiene que practicarse oralmente a través del perito que realizó la evaluación, la descripción de todo lo que aplicó, la metodología y resultados, si no, no tiene validez. Es decir, el día que hay un juicio y yo no me presento, esa prueba no entra. No es válido. Ok. Bueno, en caso de que se podría afectar seriamente el perito en su testimonio, si el documento fuera débil, favoreciendo la exaltación del mismo, podría ser aprobatorio. No te entendí la pregunta, repíteme. En caso, pues, en dada situación se afecte seriamente al perito, de pronto en su testimonio, este podría ser un documento débil o aprobatorio para de pronto el tema, el sistema penal o los jueces que de pronto están frente al caso. Ok, bueno, siempre se hace al inicio de la evaluación una idoneidad del perito. Si, por ejemplo, encuentran de que el perito no es idóneo, porque de pronto yo soy una psicóloga deportiva, una psicóloga clínica, pero yo me presento
que tengo experticia evaluando agresores sexuales o tengo formación en eso y cometo errores, ¿no? Por así decirlo, en el proceso de evaluación, va a haber una contraparte que va a poder evaluar todo esto que yo estoy diciendo y refutar a través de preguntas. El objetivo de hacer el contrainterrogatorio es refutar todo lo que yo dije. Y en ese sentido, si logran debilitar la prueba, que ese es el objetivo de la otra parte, el juez incluso puede no utilizarla dentro de o sea, entra como prueba, pero que genere un peso o un criterio, eso siempre lo va a decidir el juez. Pero Pues, con eso, ok. con ese antecedente, es muy probable que no, los argumentos no sean tan fiables, por así decirlo. Ok, de pronto, ¿cuál sería el margen de error que tiene de pronto un psicólogo perito en un caso? De pronto algunos errores que pueda cometer y el caso pueda irse abajo. Bueno, siempre es importante que el psicólogo aplique un principio ético que es la competencia. Si yo no me siento competente en una evaluación, por eso tenemos que formarnos, tenemos que hacer, en psicología jurídica hacemos prácticas previas con entidades que hacen pericias. Por ejemplo, yo hice en la Defensoría del Pueblo prácticas y también con un perito privado. Entonces, primero hay que ejercitar todo el conocimiento que adquirimos para, de cierta manera, adquirir esas habilidades que nos permitan evaluar para que el día de la realidad, donde ya yo no tenga mi supervisora, yo realmente me sienta segura y confiada como toda profesional de que estoy haciendo lo correcto. Si de cierta manera yo hago una práctica y no aplico una metodología correcta o, por ejemplo, cometo un error fatal que es aplicar una prueba de adultos a un niño o viceversa, obviamente la otra parte me va a refutar todo eso y de cierta manera pueden haber errores, pero la idea es que sean mínimos. Por ejemplo, que se me olvidó, no sé, que transcribí mal el nombre de algo en una ocasión, no en todo el documento, pero errores contundentes de verdad le pierden credibilidad al perito. Ok, listo. Bueno, ya por último, para terminar, normalmente, ¿cómo se comprueba la hipótesis planteada por el perito? Bueno, el proceso de evaluación tiene diferentes etapas. La primera etapa que está en la planeación, que es cuando nosotros escuchamos al abogado o la parte que nos contrata y nos contextualiza y nosotros comenzamos a mirar si es viable para nosotros en tiempo, la temática, diferentes factores, incluso para la contraparte, cuando tú le dices el precio, los tiempos, etcétera, y se supera esa etapa, ya viene una etapa de búsqueda de la literatura, es decir, el caso se está moviendo en abuso sexual, listo, yo voy a leer qué protocolos hay para evaluar a presuntas víctimas de abuso sexual o acceso carnal violento, qué nos dicen esos protocolos, qué instrumentos debo utilizar o qué ejes debo evaluar. Por ejemplo, en víctimas, para evaluar el daño se nos dice que apliquemos personalidad, que apliquemos ansiedad, depresión, autoestima. Entonces, esas son las pruebas que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que utilizar pruebas que se usen en el campo forense. No podemos utilizar cualquier prueba. Entonces, tenemos que usar pruebas que utilice el gremio. Cuando nosotros ya estamos haciendo ese proceso, ya estamos planificando qué pruebas vamos a usar y nos planteamos un objetivo y a partir del objetivo unas hipótesis. Entonces, el objetivo es determinar, eh, determinar, por ejemplo, afectación psicológica en Yarlis por un presunto delito, porque puedes que tú tengas una afectación, pero necesito que sí o sí esa afectación sea porque fuiste accedida carnalmente y no porque tú estás afectada emocionalmente porque te acabaron de despedir del trabajo. Es decir, tiene que haber un nexo causal entre la sintomatología con el delito. Entonces, en ese sentido, yo me planteo dos hipótesis. Una, Yarlis sí tiene una afectación psicológica producto de el presunto abuso sexual o Yarly no tiene una afectación psicológica o una tercera. Yarly sí tiene afectación psicológica, pero por una situación diferente a la investigada.
Entonces ya mira que me planteé 3 hipótesis. A partir de ahí yo aplico la metodología que te dije, las pruebas, la entrevista, entrevistas colaterales, hago mi análisis de resultados, escribo mi informe y me voy dando cuenta a través de la triangulación de todos los elementos que tengo, si cuál de las 3 hipótesis se cumplió. Si tienes afectación o no tienes afectación. Supongamos que sí tienes afectación, entonces ya descarté una, me quedan 2 hipótesis. ¿Realmente existe una relación que vaya directamente entre el presunto delito y el nexo causal, perdón, entre el presunto delito y tu sintomatología psicológica? Entonces esa es una línea que lo vamos a tener que abordar durante la entrevista, durante los colaterales, incluso pueden utilizar tu historia clínica. No es que ella la despidieron fue hoy, pero es que esta sintomatología la está presentando desde hace 15 días, que fue cuando ella se cometió el delito. Y antes ella se sentía muy feliz, etcétera, etcétera. O sea, todo lo contrario a la sintomatología. Ah, bueno, listo, doctora Nori. Básicamente esas eran las preguntas que le queríamos hacer en esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y pues este grupo estuvo conformado por Elkin Quiroz, Pensi Arias, Janice Simon, Angélica Rambal y Lady Ayala y pues mi persona en este caso, Yarlis Arriba. Entonces, muchas gracias por su participación en esta entrevista y que tengan muy buena noche.